Tras introducir 20 preguntas, que son las preguntas totales que introduce en el banco de preguntas, recuerdo, dentro del módulo de eficiencia energética de instalaciones, y dentro de ese módulo las 20 preguntas están dentro de la subcategoría de motores, que es una categoría hija de la categoría general de este módulo. De este modo, cuando en el futuro realice nuevos test dentro de este módulo, esos otros test o esos otros bancos de preguntas pues estarán también organizados en diferentes categorías, con diferentes temas, como pueden ser, en vez de motores, pues pueden ser protecciones, o pueden ser fotovoltaica, o puede ser, no sé, PLCs. Entonces, al tener organizadas las preguntas en diferentes bancos de preguntas, aun estando dentro del mismo módulo, luego podré realizar tests en los cuales aparezcan diferentes preguntas de diferentes bancos de preguntas de diferentes temas de manera sencilla y rápida. Bien, pero ahora a lo que debemos de ir es, después de tener las 20 preguntas introducidas dentro de este banco de preguntas, que aprovecho para decir que podemos ordenar las preguntas por el nombre del creador. En este caso soy yo el que ha creado todas, por los apellidos, o lo más interesante de todo, por fecha. Si lo organizamos por fecha, pues podríamos tener una organización desde la primera pregunta realizada, que en concreto las 11:03, a la última pregunta, pues prácticamente a las 12. ¿Vale? Bien. Pero vamos a lo que nos interesa, que es a crear definitivamente el cuestionario, el test. Para ello vamos a nuestra unidad, a nuestro módulo. En concreto, dentro de este módulo vamos a ir a la unidad didáctica 8, que es la que trata de motores, y debemos de introducir el cuestionario. Pero para ello, como nos damos cuenta, no tenemos capacidad de crear nada, porque antes de nada debemos de activar la edición. Clicamos en este botón y automáticamente pues tendremos la opción ya de crear ese cuestionario en esa unidad didáctica, en la 8. Aquí tenemos esta opción que nos ha aparecido al poder al poder editar. Vamos a agregar una actividad. ¿Qué actividad vamos a agregar? Pues obviamente, de todas las posibles, la denominada cuestionario. Bien, vamos a agregar. Pondremos un nombre a este cuestionario, pues lo llamaremos test, por poner un nombre, test motores eléctricos. Bien. Podremos poner una descripción que ahora mismo no la voy a poner. Podríamos habilitar una temporalización, que ahora mismo no lo voy a hacer. Podríamos delimitar el tiempo de apertura de este cuestionario, por ejemplo, pues para habilitarlo como tipo o como una especie de examen, diciendo que un día a una hora va a existir la capacidad de realizar el examen, finalizándose al de 1 hora o al de 2 horas. Tras ese momento, tras esa hora, ya no se podría realizar el examen o el test. En este caso no vamos a tocar nada de esto, para que este test esté siempre abierto. Calificación. Bien, calificación para aprobar. Pues vamos a decir que para aprobar este test vamos a tener que sacar, pues por ejemplo, un 8. Un 8 sobre 10. Intentos permitidos, vamos a hacer que no haya límite. Podemos establecer un límite, pero en principio vamos a dejar que los alumnos hagan este test todas las veces que ellos quieran, hasta que alcancen ese 8. ¿Cuándo? Pues en cuanto lo alcancen ya habrían aprobado este test, debido a que lo tengo colocado en calificación más alta, en método de calificación, o podría ser el promedio de calificaciones, es decir, del número de tests que están realizando hasta que no alcancen ese 8 como media de todos los tests realizados. Es la opción más potente, porque le obliga al alumno a no cometer muchos errores, o a no cometer muchos errores en muchos tests, o calificar el primer intento o el último. Bueno, en principio vamos a dejarlo en la calificación más alta, para que en cuanto alcancen ese 8 sobre 10, pues le permita aprobar o continuar en aprobar este test. Esquema.
en esquema, pues esto significa que cada página va a contener una nueva pregunta, aunque puede ser que en cada página tenga pues un número de preguntas, 2, 3, 4. Yo prefiero dejar que en cada página nueva haya una única pregunta. Comportamiento de las preguntas. Yo por defecto suelo tener que las preguntas estén ordenadas al azar, para que no estén, el test sea siempre en el mismo orden, y además de esta manera dificultamos, entre comillas, pues aprenderse el test de memoria, o que cuando hagan el test entre varios alumnos a la vez en clase, por ejemplo, pues puedan estar todos en la misma pregunta e ir avanzando al unísono. De esta manera, la ordenar al azar las preguntas, pues se dificulta esta cuestión, que quizás nos pudiera interesar que no fuera así, no lo sé. Aquí tenemos la opción de escogerlo. Comportamiento de las preguntas. Este sí es interesante. Yo lo suelo tener en retroalimentación diferida, es decir, que hasta que no responda no va a recibir una retroalimentación acerca de la pregunta, ¿vale? Bueno, tenemos aquí más opciones. Tenemos opciones de revisión. Estas opciones de revisión sí que son interesantes, y yo normalmente, bueno, ahora en este caso no la voy a tocar, aunque si fuera para un examen sí que tocaría esto, y durante el intento, inmediatamente después de cada intento, o más tarde después de cerrar el intento, pues seleccionaría aquí diferentes opciones que luego mostraré. Apariencia. Bueno, aquí ya, a partir de aquí, pues bueno, no voy a entrar en más cuestiones. Daría a guardar cambios y regresar al curso, y nos debiera de aparecer ya en la unidad 8, pues ese test de motores eléctricos. Pero si os dais cuenta, lo único que hemos hecho ha sido crear el test, pero todavía no le hemos asignado ningún tipo de pregunta, ni preguntas del banco de preguntas, ni nada por el estilo. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillamente. Clicaremos encima del test de motores eléctricos, y como el test de por sí no tiene ningún tipo de pregunta, lo primero que nos dice Moodle es que aún no se han agregado preguntas, que debemos de editar el cuestionario. Clicaremos en editar cuestionario, y en esta pantalla me aparece cuál es la calificación máxima. Bueno, pues la calificación máxima es sobre 10, y tenemos aquí que me dice reordenar las preguntas al azar. Bien, pero si no hay preguntas. Es aquí donde pone agregar, donde debemos de clicar para escoger de dónde vamos a sacar las preguntas. Podríamos empezar a crear pregunta por pregunta, o directamente hacer uso de nuestro banco de preguntas, que es la opción más cómoda. Clicamos ahí y me aparece pues los posibles bancos de memoria, de preguntas que tenemos. Yo voy a escoger el de motores, en realidad es el único que tengo. Si tuviera más bancos de preguntas, pues podría escoger. Y bien, aquí me aparecen las 20 preguntas que yo he introducido, y aquí podría hacer una selección, pues atendiendo a las preguntas que a mí me interesen, de una en una. O podría hacer una selección utilizando esta opción de seleccionar todas, o primero seleccionar todas y luego deseleccionar las que no me interesen, ¿vale? Alguno me puede preguntar, diciendo, Concho, ten cuidado, porque si tienes 20 preguntas y hay que sacar 8 para aprobar, ¿cómo va a ser esto? Bien, el 8 que hemos puesto ahí para aprobar anteriormente va a hacer referencia al 80% de las preguntas acertadas. Es decir, que si yo tengo 20 preguntas, pues el aprobado serían 16 respuestas. Si en vez de 20 preguntas tan solo pongo, pues no lo sé, pues 10 preguntas, no sé cuántas tengo aquí, pues tan solo haría falta responder a 8, bueno, tan solo haría falta responder al 80% de las preguntas bien. Si fueran 10 preguntas, pues 8. En este caso yo voy a escoger las 20 preguntas, ¿vale? Una vez hecho esto, pues aquí abajo damos a añadir preguntas seleccionadas por el cuestionario, y bien, pues ahí tenemos efectivamente las 20 preguntas, sin más. Ya le he dicho que la calificación máxima será 10, y bueno, sin más, con esto ya hemos terminado el test, el cuestionario. Ahora sería el momento de que el alumno realice el test.